Hola jóvenes, les saluda profesor Héctor Rojas Ávila del curso de Geografía. En esta ocasión, en el ciclo Repaso Intensivo San Marcos, vamos a empezar desarrollando el primer tema que corresponde al curso de Geografía. Muy bien jóvenes, el tema a desarrollar viene a ser la cartografía y los elementos del clima. Por lo tanto, vamos a iniciar con el desarrollo, ¿no? En la primera parte de lo que viene a ser la cartografía, ¿sí? Y luego los elementos del clima, ¿sí? Entonces, continuamos jóvenes. Muy bien jóvenes, iniciemos con el desarrollo del tema de cartografía, dentro de ello la escala numérica. Cuando hablamos de la escala numérica jóvenes, recuerda que estamos hablando, ¿no?, de la relación proporcional que existe entre la realidad y su representación. O sea, en otras palabras, estamos hablando de la relación de equivalencia del tamaño en el terreno y su equivalencia que puede ser en mapa, carta o plano. ¿Ya? Profe, eso, dicho de otro modo, sería, mira, si tenemos acá el planeta Tierra, ¿sí? O sea, su tamaño real, no te imaginas como el globo terráqueo, sino imagínate como el planeta, no es real. Entonces, si tú quieres viajar de acá, de Centroamérica, a esta parte de Asia hay una distancia que es lejísimo, ¿no?, que está expresado en kilómetros. En este caso, una distancia de 13.600 kilómetros. Esa distancia de 13.600 kilómetros, tú quieres representar en mapa. Va a ser imposible poder dibujar 13.600 kilómetros. Pero, ¿tú qué puedes hacer? Reducirlo esto a centímetro o a milímetro. Buscar su equivalencia. En este caso se ha establecido de esta distancia real en 45 centímetros que se va a representar en mapa. Entonces, si yo quiero representar una distancia al doble de esto, entonces su representación en papel también será al doble, siempre en misma proporción. Por eso hablamos equivalencia, dimensión del tamaño real y del tamaño que puede ser en mapa, carta o plano. La fórmula para hallar la pregunta de escala es esto. Mira, esto viene a ser la escala. A la escala. 1 siempre va a ser constante, lo que vas a hallar es el valor de x. O muchas veces ya te van a dar este valor de x, ¿no? 1 sobre 100.000, por ejemplo, o 1 sobre 1.000.000. Pero si no te dan eso, te van a pedir hallar el valor de x. El 1 siempre va a estar, ¿ya? Y esta parte de acá viene a ser dimensión, ¿sí? Dimensión en mapa, carta o plano. Y como te están hablando de dimensión en mapa, carta o plano, su unidad de medida siempre será en centímetro o milímetro, ¿sí? Porque vas a representar en papel. Por lo tanto, su unidad de medida será siempre en centímetro, milímetro. Pero si hablamos de dimensión real, o sea, dimensión en terreno, su unidad de medida siempre será en metros o kilómetros. ¿Ya? En metros o kilómetros. Entonces, cuando tú quieres representar esa dimensión en terreno, su equivalencia en mapa, carta o plano debe estar en centímetro o milímetro. Pero siempre en misma proporción que la escala. ¿Ya? En misma proporción. ¿Ya? Muy bien. Eso nosotros podemos expresar de tres maneras. Uno, de esta manera. La otra, así. Y finalmente, de esta forma. ¿Ya? En ese caso estamos poniendo como ejemplo 1 sobre 100.000, ¿no? Las tres formas de expresar. Por ejemplo, si tenemos la escala de la Carta Nacional, 1 sobre 100.000. 1 sobre 100.000. Esa es la escala. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que un centímetro, ¿sí?, en carta vale 100.000 centímetros en terreno. O sea, un centímetro en carta vale 100.000 centímetros en terreno. Profe, y eso, mira, tú puedes seguir convirtiendo. Para ello debes recordar estas conversiones. Esto es lo que te han enseñado en primaria o en secundaria. Por ejemplo, un kilómetro equivale a 100.000 centímetros. Un metro vale 100 centímetros. ¿No? Así, mira, para cada uno de ellos. Entonces, cada vez que tú quieres convertir de centímetro a kilómetro, ¿qué haces? Quitas 5 ceros, mira. Te queda 1 kilómetro.
O si es al revés, si tú quieres convertir de kilómetro a centímetro, agrega 5 ceros. Eso es lo que vamos a hacer por acá. Ahora acá tenemos 1 centímetro en carta, equivale 100.000 centímetros en el terreno. Por lo tanto, ese 1 centímetro mantienes, mira, 1 centímetro, ¿ya? 1 centímetro. Pero tú ahora lo vas a convertir a kilómetro el otro, que era 100.000 centímetros en terreno. Si tú conviertes en kilómetro, queda un kilómetro. O sea, quiere decir que 1 centímetro en carta, en terreno vale 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, convirtiendo queda 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, se trabaja de esta manera cuando te dan datos relacionados con la escala numérica. ¿Ya? Con la escala numérica. Tienes que saber convertir para ello, manejar esta información. Si no, vas a sufrir al momento de resolver las preguntas. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, seguimos con el desarrollo del tema. Ahora vamos a ver un caso sobre cómo se desarrollan las preguntas de la escala numérica. Cuenta. Muy bien, continuamos, mira. Continuando acá tenemos un ejemplo aplicativo, ¿no? Un ejemplo relacionado con lo que estamos hablando. Dice, en la Carta Nacional el profesor mide la longitud de un río que es 55 centímetros y te piden hallar cuál será la longitud real. O sea, acá te están dando, si te das cuenta, solamente un dato, así si tú quieres verlo así de frente. No te dicen cuánto es la escala, pero sí te dicen que la distancia en la carta es 55 centímetros y te piden la distancia real, o sea, la distancia al río. O sea, te están diciendo, ese río que mide en papel 55 centímetros, en la realidad, ¿cuánto mide? Para que sepas eso, tú tienes que saber la escala. Pero, profe, no me han dado. Claro, no te han puesto ahí de manera directa, pero se deduce que tú sabes cuál es la escala de la Carta Nacional. Es algo que tienes que saber de memoria. Escala de Carta Nacional y escala de mapa oficial es algo que tú debes saber de memoria. De Carta Nacional 1 sobre 100.000. De mapa oficial 1 sobre 1.000.000. Entonces, como te hablan de Carta Nacional, ¿tú qué vas a hacer? Vas a utilizar esta escala. Esta escala vas a utilizar, ¿ya? Y luego ya simplemente reemplazamos 1 sobre 100.000 igual distancia en terreno 55 centímetros, distancia real te piden hallar en aspa de 3, ¿no? O en regla de 3, lo aplicas y te sale la respuesta. Pero hay otra forma de hallar también. Mira, esto de acá, como hemos trabajado hace un momento, quiere decir que 1 centímetro en carta equivale a 100.000 centímetros en terreno. Pero este 1 centímetro, tú lo puedes convertir de esta forma, mira. Quitas los 5 ceros y se convierte en kilómetro. O sea, ¿qué quiere decir? 1 centímetro en carta, ¿cuánto vale? 1 kilómetro en terreno. ¿Ya? Entonces, con ese dato tú vas a deducir ya. Fácil lo vas a deducir. ¿Ya? Entonces, tú sabes acá de la pregunta. Tienes 55 centímetros. ¿55 centímetros en qué? En la carta. Y quieres saber que ese 55 centímetros, ¿cuánto equivale en qué? En terreno. ¿Te das cuenta? Mira. Por lo tanto, tú dices, ¿no? Si 1 centímetro en carta, esto de acá, que es el mismo, 1 centímetro en carta, en terreno vale 1 kilómetro. 1 kilómetro. Entonces, fácil. Si yo tengo en carta 55 centímetros, ¿cuánto me vale el terreno? 55 kilómetros, recuerda, va en misma proporción, ¿no? 55 kilómetros. Eso quiere decir que la dimensión de ese 55 centímetros en carta, en terreno, es 55 kilómetros. Y tu respuesta sería, ¿no? Clave A, ¿no? Clave A. ¿Te das cuenta? Tu respuesta sería alternativa A. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, cuando te hacen pregunta de escala, lo puedes trabajar. Una forma de trabajar es así, otra es aplicando la fórmula que hemos visto. Simplemente reemplazar y hallar en aspa, ¿no?
relativamente simple, no es otra cosa. Pero tener bastante cuidado en las unidades medidas. Siempre te dije, tamaño real te debe salir en kilómetros o metros. Y si te pide en dimensión en carta, mapa o plano, debe salir en centímetros. Si te acuerdas eso, lo demás es sencillo. Es simplemente dividir, multiplicar y convertir en centímetro a kilómetro, kilómetro a centímetro o milímetro. No hay otra cosa más complicada. Muy bien, jóvenes, continuamos. Ahora vamos a ver los elementos del clima. Cuando hablamos de los elementos del clima, jóvenes, nos estamos refiriendo, ¿no?, a aquellos elementos que nos va a permitir conocer o identificar el tiempo atmosférico y el clima de un determinado lugar. Es como cuando yo te digo, en Lima hoy amaneció nublado, garuando y con frío. Estoy escribiendo de una mañana de Lima de 8 o 9 de la mañana. Para yo decirte que está nublado, garuando, ¿no?, y frío, ¿qué estoy observando o qué estoy percibiendo? Que no llega la radiación solar. ¿Y por qué no llega la radiación solar? De repente hay nube, nublado. Estás hablando de la nubosidad. Y además está garuando. ¿De qué estás hablando? De precipitación. Y encima dice que se siente frío. ¿De qué estás hablando? De temperatura. Profe, temperatura, nubosidad, precipitación, ¿qué vienen a ser? Son los elementos del clima. Yo observo ello para decir que el tiempo atmosférico en Lima es así. Lo mismo cuando yo quiero decir, ¿no?, o cuando digo clima de la selva es tropical. En otras palabras estoy diciendo que en selva hay alta, ¿no?, temperatura, que hay alta humedad, que hay alta precipitación. O sea, humedad, temperatura, precipitación, ¿qué viene a ser? Son elementos del clima. ¿Te das cuenta? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en este PPT. Muy bien. Uno de los elementos del clima que ya vino en examen de admisión San Marcos es la humedad. Pero cuando hablamos de la humedad nos estamos refiriendo al vapor de agua contenido en la atmósfera. En otras palabras, recuerda el ciclo del agua: evaporación, condensación, precipitación. Esa primera fase del ciclo del agua, cuando el agua se calienta, luego se va perdiendo en forma de vapor. A eso es, en otras palabras, la humedad, ese vapor de agua que está en la atmósfera, o sea, el agua en estado gaseoso, pero que está en la atmósfera. ¿Ya? A eso nos referimos al hablar de la humedad. Otro dato que debemos recordar cuando hablamos de los elementos del clima, que los elementos del clima son medibles. Si son medibles, tienen un instrumento para ello. Y el instrumento de la humedad es el higrómetro. Además, los elementos del clima no son estables. Se van modificando entre mañana, mediodía, tarde, entre un día y el otro día. O sea, va cambiando. Son variables. ¿Ya? Son variables. Eso es algo que se debe tomar en cuenta. Y hay dos tipos de humedad: la humedad relativa y la humedad absoluta. ¿En qué se diferencia uno del otro? Mira, la humedad relativa viene a ser la cantidad de vapor de agua que tiene el aire con respecto al total expresado en porcentaje. En otras palabras, todo este es el aire, ¿sí? Todo esto es el aire. De todo este total, ¿cuánto por ciento hay humedad? En ese caso, 95%. Es el total de aire, pero en ese total, ¿cuánto por ciento de humedad hay? Hay menos, mira, 10%. ¿Ya? Eso es la humedad relativa. Se expresa en porcentaje. O sea, se expresa en porcentaje. Cada vez que digan porcentaje, por ejemplo, ¿no?, cuando estás en los meses de julio, agosto, ¿no?, en la noticia escucha, ¿no?, la humedad en Lima es 98%. La humedad en Lima es 99%. 90%. Se están refiriendo a esta forma de humedad, humedad relativa. Muy bien. En cambio, cuando hablamos de la humedad absoluta expresa la cantidad de vapor de agua en gramos que contiene cada metro cúbico de aire. O sea, en cada metro cúbico de aire,
¿Cuántos gramos de humedad ahí te están diciendo, no? En cada metro cúbico de aire, ¿cuántos gramos de humedad encontramos? O sea, se mide por gramos, ¿no? Gramos por metro cúbico, ¿no? De aire, ¿no? Lo que es la humedad absoluta. Y la unidad de medida acá es gramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, si te preguntan si es relativa absoluta, primero fíjate en qué unidad de medida te están hablando, ¿no? O si te dan la definición, las claves, ¿no? Para identificar en cuál de los dos te están pidiendo. Entonces por ahí ya la respuesta sale. Eso preguntaron ya en San Marcos, así que pueden volver a preguntar, hay que tenerlo cuidado. Muy bien. Entonces, jóvenes, esto es uno de los elementos del clima, la humedad. Ojo, la humedad, te dije al comienzo, no es igual en todo lado. Si estás cerca al mar, la humedad va a ser mayor. Y de ahí vas ascendiendo, o sea, con altitud. ¿Qué va a pasar con la humedad? Disminuye. Por eso la humedad no va a ser igual en Callao y en Huaraz. ¿Dónde habrá mayor humedad? En Callao. ¿Dónde habrá menor humedad? En Huaraz. Oiga, la humedad también con latitud va cambiando. La humedad no es igual en la zona ecuatorial y en los polos. ¿Dónde hay mayor humedad? En la baja latitud, o sea, cerca del Ecuador. ¿Y dónde hay menos humedad? En los polos, en mayor latitud. ¿Ya? Tomarlo en cuenta. Muy bien. Continuamos, jóvenes. Mira, otro de los elementos que se debe tomar en cuenta es la precipitación. ¿Y qué viene a ser la precipitación? La precipitación viene a ser la caída de agua. ¿De dónde? Profe, de la atmósfera. Profe, de las nubes, como tú quieras llamar. ¿Ya? Porque las nubes están en la atmósfera. ¿Ya? Entonces, esa caída de agua de la atmósfera viene a ser la precipitación, el cual puede caer en forma sólida como granizo, nieve, o en forma líquida como lluvia, garúa o llovizna. ¿Ya? Entonces, de la caída de agua en forma sólida o líquida de la atmósfera o de las nubes. ¿De acuerdo? Eso sería la definición de la precipitación. Pero acá nosotros nos vamos a centrar en tipos de precipitación. Tenemos tres tipos de precipitación: convectiva, advectiva y orográfica. Profesor, ¿en qué se diferencia? Mira, esto es fácil. Ojo, también ya vino el examen de San Marcos. Cuando hablamos de la precipitación convectiva, es cuando las masas de agua, puede ser del mar, un inmenso lago, qué sé yo, se calienta. Producto de la radiación solar que está llegando, se calienta. Al calentar, se va perdiendo el agua, pero en forma de gas. O sea, se da la evaporación, la primera fase del ciclo hidrológico, se evapora. Al evaporarse, ese vapor de agua, esa humedad, se eleva verticalmente. Se eleva, pero a medida que va ascendiendo, recuerda tú, pasa algo. Gradiente térmico, ¿recuerdas? La disminución de la temperatura con altitud. O sea, eso hace que a medida que el vapor de agua va ascendiendo, se va enfriando. Va enfriando a gran altitud. Se enfría y se condensa. O sea, se forman nubes. A gran altitud se forman nubes. Una vez formado nube, luego de ahí viene la tercera fase del ciclo hidrológico del agua, la precipitación. ¿No? La precipitación. Empieza a caer a gotas de agua. ¿Ya? A eso llamamos precipitación advectiva. Cuando el vapor de agua sin ningún problema asciende y luego se enfría para dar origen a las nubes y posteriormente generar la precipitación. Por ejemplo, este proceso es propio en el Perú, en la costa norte. ¿Ya? En la costa norte es propio este proceso en el Perú. ¿De acuerdo? Muy bien. El otro tipo de precipitación viene a ser las precipitaciones advectivas. ¿En qué consiste la precipitación advectiva? Para darnos cuenta fácil, mira, los que son de Lima saben ello. Este tipo de precipitación es propio de la costa centro-sur. O sea, en Lima se da este tipo de precipitación. ¿Ya? Los que son de Lima fácil lo van a identificar y diferenciar con el otro. Mira, cuando hablamos de la costa centro-sur, ahí no hay lluvia. Hay una forma de precipitación, ¿no? De gotita de agua bien pequeña, que se conoce con nombre de garúa o llovizna.
gotitas de agua que no superan 0,5 milímetros. ¿Ya? Esa es la precipitación que cae en la costa centro-sur. A veces, ocasionalmente, puede haber lluvia, pero no es lo normal, no es lo frecuente. Lo frecuente, lo normal, es garúa o llovizna. Ahora, ¿por qué eso? Mientras que en la costa norte sea lluvia. Mira, tenemos un mar frío, sí, un mar frío, influenciado por la corriente peruana de Humboldt y el afloramiento. Tenemos un mar frío. Eso hace que cuando el aire se desplaza por encima de ese mar frío, ojo, ese aire está llevando humedad. Imagínate, anticiclón del Pacífico Sur o los vientos alisios está impulsando la humedad y hace que esa humedad pase por encima del mar frío. Como esa humedad está pasando por encima del agua fría, ¿sí?, del mar frío, hace que esa humedad, el vapor de agua, se condense sin elevar tan alto. Se condensa a poca altitud, o sea, en otras palabras, cerca a la superficie. Se condensa a una altitud de 400, 500, 600, 700 metros de altitud, cerca a la superficie. En cambio, en la convectiva, no, allí la humedad elevaba sin problema, superaba los 1000 metros, 2000, 3000 metros de altitud. Supera sin problema. En cambio acá ni siquiera llega a 1000 metros de altitud. Menos de 1000 metros de altitud se condensó. De esa manera dando origen a las nubes más bajas. ¿Y cómo se llaman esas nubes más bajas? Se llaman estratos. Y de las nubes estratos, que vienen a ser las nubes más bajas, no caen gotas de agua grande, caen gotas de aguas pequeñas, al cual conocemos como garúa o llovizna. Por eso que en la costa centro-sur no hay normalmente la lluvia, sino lo que se da siempre frecuente es garúa o llovizna. Por esta razón que se formó las nubes más bajas, influenciado por la frialdad del mar, propio de la costa centro-sur. Y la otra forma de precipitación que es propio de la selva alta es la precipitación orográfica. ¿En qué consiste la precipitación orográfica? Ojo, orografía, montaña, cordillera. Cuando dicen orografía, relaciónalo con la cordillera, ¿ya? Entonces nosotros recordemos que por nuestro país pasa la cordillera de manera longitudinal, que viene del norte y sigue prolongándose, pasa por sur. Esa cordillera que viene pues desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, pasa por nuestro país de manera longitudinal. ¿Y ello qué genera? Que los vientos alisios que vienen del otro lado, estos vientos alisios que vienen del otro lado, traen humedad. Esa humedad que es transportado por los vientos alisios viene por acá, choca con la cordillera. Al chocar con la cordillera, pues la humedad se eleva, y al elevar, obviamente a gran altura, se condensa. Se condensa, se forma cantidad de nubes, pero esa cantidad de nubes, ¿en qué lado de la cordillera está formando? En el lado oriental, justo encima de la selva alta. Por eso que la selva alta es la zona más lluviosa del país. ¿Por qué? Porque la humedad que ha sido transportado por los vientos alisios ha chocado acá con la cordillera. Al chocar con la cordillera, pues se ha elevado, al elevarse se ha condensado, pero encima de la selva alta. Y luego de esas nubes que se han formado encima de la selva alta, cae bastante lluvia. A eso llamamos precipitaciones orográficas. Por eso que la selva alta es la zona más lluviosa del país. Y el tipo de precipitación que cae se llama orográfica. ¿Estamos de acuerdo ustedes, jóvenes? Espero que sí. ¿Ya? Entonces, de manera puntual, 3 tipos de precipitación. En San Marcos preguntaron precipitación advectiva. Así es que no va a ser que en esta ocasión vuelvan a preguntar, pero convectiva o orográfica. Hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, jóvenes, vamos a ver otro elemento del clima que vienen a ser los vientos. Ojo, cuando hablamos de los vientos son desplazamiento de masa de aire casi de forma horizontal. Y debe recordar algo, porque esa es una ley. Los vientos siempre soplan de una zona de alta presión, una zona de baja presión.
Ojo, estamos hablando de presión en un sistema plano. En un sistema plano. Y si hablamos de sistema plano, estamos diciendo que acá, zona de baja presión donde hay mayor temperatura y zona de alta presión donde hay menor temperatura. Y como acá hay mayor temperatura, los gases se han elevado, dejando vacío en esta parte. Por lo tanto, los gases que están acá en la superficie desplazan hacia allá para que ocupe ese vacío. Por eso que el viento siempre va a soplar de una zona de alta presión a otra de baja presión. ¿Ah? Dentro de los vientos tenemos, jóvenes, los vientos planetarios, algo básico que debemos manejar. 3 tipos de vientos planetarios: los vientos alisios, los vientos del oeste y los vientos del este, o conocidos como los vientos polares. Por ejemplo, los vientos alisios del sureste, los alisios del noreste, los vientos del oeste en hemisferio norte, los vientos del oeste en hemisferio sur, los vientos del este o viento polar en el norte, y los vientos, ¿no?, del este o viento polar en el hemisferio sur. Cosa que debes recordar acá. ¿De dónde a dónde soplan los vientos alisios? Soplan de esta zona, mira. Zona de los trópicos, se llama zona subtropical. Soplan de la zona subtropical hacia la zona ecuatorial. Mientras que los vientos del este soplan de la zona subtropical a la zona subpolar, tanto en hemisferio norte como en hemisferio sur. Y los vientos polares soplan de los polos a las zonas subpolares. ¿Ya? Las zonas subpolares, ¿de acuerdo? Entonces los vientos planetarios son los que circulan o se desplazan áreas muy extensas del país. Son vientos que siempre van a soplar en misma dirección. O sea, no van a cambiar de dirección entre día y la noche, entre verano e invierno. Durante el año siempre van a desplazarse en misma dirección. Ahora, el otro tipo de viento viene a ser las brisas. Las brisas ya son vientos que van a cambiar de dirección, a diferencia de ellos, entre día y la noche. Ya cambian dirección entre día y la noche. Tenemos brisas marítimas o brisa de tierra, ¿no? La brisa marítima conocido como virazón y brisa de tierra conocido como terral. Por ejemplo, mira, ojo, siempre el viento sopla de alta presión a baja presión. Está de día. La radiación solar llega al continente y al mar. Calienta tanto al continente y el mar. Pero ¿cuál se calienta más rápido? Continente, la arena, la parte de tierra. Y eso hace que el viento de día sople del mar hacia el continente. ¿Ya? Del mar hacia el continente. ¿Ya? Brisa marítima. ¿Ya? Sopla de día del mar al continente. En cambio, brisa de tierra ocurre de noche. Oiga, en la noche ya no llega radiación solar ni al mar ni a la tierra. Por lo tanto, lo que de día absorbieron el calor, tanto el mar y la tierra, en la noche empiezan a liberar todo ese calor. Y eso hace que la tierra se enfríe mucho más rápido que el mar. O sea, la tierra se va a enfriar más rápido que el mar. Por eso que en la noche el viento sopla de la tierra hacia el mar. De la tierra hacia el mar. ¿De acuerdo? Entonces, de día sopla del mar a la tierra. En la noche, de la tierra al mar. Y eso favorece ¿a quién? A los pescadores. Justamente los pescadores, ¿no? Pues pueden entrar con la fuerza del viento con facilidad, ¿no? En la noche al fondo del mar. Y lo mismo de día, en la tarde pueden salir con facilidad impulsada por la brisa marina hacia el continente. ¿Ya? Influye en la pesca artesanal especialmente. Muy bien, entonces son los tipos de viento de manera puntual y rápida que hemos visto, ¿no?, en los elementos del clima. No son los únicos elementos, hay más elementos, ¿sí? No son los únicos. Estamos tratando de ver de manera puntual algunos elementos que nos podrían preguntar el día del examen de admisión. Además, los otros elementos son mucho más fáciles. Hablar temperatura todos conocen, ¿no? Así es que no hay problema. Muy bien, jóvenes, entonces en la parte teórica ahí nos estaríamos quedando en esta oportunidad.
Luego ya pasaremos a resolver las preguntas de la práctica dirigida y también, ¿no?, el solucionario de la práctica dirigida. Muy bien, jóvenes. Gracias. Cuídense.